haciendo algunas lecturas en sus comentarios en el chat del WhatsApp y es cierto, existe disconformidad con el horario que se ha mencionado que va a existir o que existe ahora, que son día jueves a esta hora de 2:15 y día viernes a las 15:45. ¿Sí? El hecho es que no existe un horario más disponible. Yo con gusto podría quedar en una consensuación con cada uno de ustedes y tratar de solucionar, pero uno es el factor tiempo que ya nos impide realizar esa situación, otro es que no lo puedo mover por el hecho de que no hay espacio, ¿sí? Las clases, después de esto tengo otra clase continua y mañana antes de pasar clases con ustedes tengo con cálculo 2 de la misma manera, entonces es un poco complicado. Lo único que yo les voy a pedir para las personas que si ahora están y no han podido acceder es nomás tener la paciencia y la situación que ha ocurrido este semestre, ¿no es cierto? Hay que tratar siempre de ver el lado positivo y ver la situación. Ya ustedes entenderán, la materia necesita bases, son bases que ustedes ya lo han visto, o sea, no es nada complicado. De repente, algunos conceptos que van a ir apareciendo que son nuevos para ustedes, que hacen que ustedes puedan reforzar esos conceptos y se pueda realizar lo que es la materia de la mejor manera, ¿sí? Ya ustedes en cálculo 2 han visto lo que son todo un capítulo de vectores, seguramente en algún momento han visto lo que es por lo menos el concepto solamente de escalar y la diferencia que hay. Estas cosas también ustedes lo han visto en física 1, o sea que no es nada novedoso. Este primer capítulo que lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Pero antes de comenzar los quiero aclarar ciertas cosas, ¿sí? Yo ya acá me he hecho el cronograma, ¿sí? Estoy en la mano con el cronograma de análisis vectorial, pasando clases los jueves y viernes, y por el tiempo que es suficientemente corto para nosotros, entonces vamos a tratar siempre de hacer de una manera más rápida. Y cada uno ya de ustedes tiene que también poner un poquito de voluntad y un poco de empeño y les voy a pedir eso, por favor, para que también ustedes sean un poco autodidácticos y se pueda llevar de la mejor manera un determinado ejercicio o la forma de resolver los ejercicios, ¿sí? A mí me hubiera gustado con gusto preparar material como lo hago con todas las clases, con todas mis clases, igual como ahora ustedes están viendo este material que yo lo preparo. Es más seguro que sea la última vez que lo preparo de esta manera, por el hecho de que no nos va a dar el tiempo, no me va a dar el tiempo para poderlas realizar de esa manera, ¿sí? Entonces, con las disculpas de ustedes y del caso, el texto base que vamos a utilizar va a ser el de Shawn, que todos conocen. Hace un momento antes de ingresar a clases se los he subido ya en el tablón, en la actividad de clases como bibliografía, en un espacio donde dice bibliografía, el texto de Shawn de análisis vectorial ¿sí? Entonces, vamos a utilizar ese texto base. Seguramente algunas clases, como les decía, con las disculpas del caso, vamos a avanzar de ahí. Les voy a ir explicando las situaciones ahí en el texto, cosa que nosotros podamos agilizar el proceso de llevar todo lo que concierne a la materia de análisis vectorial, ¿sí? Todo lo que es el temario de análisis vectorial lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, en 5 grupos, ¿sí? Lo vamos a dividir en 5 grupos y
Vamos a hacer un primer capítulo, ¿sí? Lo vamos a llamar así, un primer capítulo de lo que ustedes están viendo ahora, que son los vectores, todo relacionado a vectores y lo que es escalares, ¿no es cierto? Que en un momento vamos a dar un vistazo a todo ello, ¿sí? Aquí va a aparecer en este capítulo seguramente uno que otro concepto nuevo, porque los demás ustedes conocen, saben, lo han visto en Cálculo 2, lo han visto en Álgebra 2 incluso. Entonces vamos a recordar toda esa situación y es necesario que también cada uno de ustedes empiece a desempolvar, si queremos llamar así la palabra, de lo que es correspondiente a las materias de Cálculo 2 y Álgebra 2, ¿sí? Entonces son conceptos que ustedes han ido viendo ahí que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, se va a hacer como 5 capítulos, uno que es este, que es vectores y escalares, un segundo donde se refiere a diferenciación vectorial, ¿sí? Entonces, ahí van a seguir presentes los conceptos que ustedes ya conocen hasta ahora, de derivar las funciones, solamente que va a haber algunas particularidades, ¿no es cierto? Pues les decía que vamos a agarrar el texto con todos los conocimientos que ustedes tienen de Cálculo 2, que han aprendido también en Cálculo 1, conceptos de Álgebra 2 que no tienen que haberse olvidado, lo vamos a llevar rápidamente, ¿sí? Y nos va a dar el tiempo suficiente haciendo esa lectura del texto, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer junto con ustedes y obviamente vamos a hacer las aclaraciones y todas esas situaciones. Yo siempre voy a tratar de ir subiéndoselos alguna presentación con algunos ejercicios resueltos, lo que ustedes quieran hacer, ¿no es cierto? Los ejercicios van a estar el texto tiene práctica, ¿sí? Tiene ejercicios propuestos, también tiene ejercicios resueltos. Hay que empezar a resolver lo que son ejercicios propuestos y como siempre les digo, ¿sí? En todos mis grupos siempre les digo, siempre traten de ver qué ejercicios son interesantes y a base de esos ejercicios interesantes que ustedes lo tengan, menciónenlo en el Classroom, ¿sí? Mencionen en el Classroom, como lo han ido mencionando, pidiendo el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, menciónenlo, digan, Inge, queremos hacer del texto capítulo tantos, el ejercicio número tantos, porque existen dudas. Muy bien, yo se los voy a preparar, pero eso siempre con la debida anticipación, jóvenes y señoritas, ¿sí? Y mejor si lo hacen, miren, tenemos suerte que pasamos clases jueves y viernes, entre sábado y domingo ustedes pueden tranquilamente repasar, ver el texto y ver qué ejercicios son sencillos, cuáles son más complicados y qué ejercicio quieren que yo se los resuelva. Ustedes lo mencionan, yo los voy a ir preparando para la clase que lo podamos resolver. Con ustedes vamos a resolver. Acá tengo una tableta digital que lo vamos a utilizar para los ejercicios. Ya les dije, me he ido preparando para estas clases con diapositivas, pero ya con ese factor tiempo que tenemos contra nosotros en esta materia, vamos a utilizar lo que es la pizarra o la tableta digital que tengo acá, que con eso lo vamos a realizar ejercicios en tiempo real en el momento de estar haciendo nuestra videollamada o nuestras clases virtuales mediante el Meet, ¿sí? Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Bien, como les decía, vamos a hacer un gran grupo que va a ser todo lo que es relacionado a vectores y escalares, y lo que es diferenciación, ¿sí? Diferenciación vectorial, donde va a estar la derivada de un vector, curvas en el espacio, continuidad, que ya les dije que son conceptos de cálculo 2, la derivabilidad, fórmulas de variación, derivadas parciales de un vector, diferencial de un vector, y los operadores, ¿no es cierto? Donde está la gradiente, que seguramente ya han visto en cálculo 2, la divergencia, rotacional, que son operadores, ¿no es cierto? Entonces, todos esos vamos a empezar a ver. Nuestro primer parcial va a ser hasta ahí, hasta diferenciación, ¿sí? Vamos a tener todo lo que es vectores y escalares, que lo vamos a ver el día de hoy. Ya al día de mañana vamos a ingresar a lo que es interesante, ¿no es cierto? Lo que es la diferenciación vectorial, lo que vamos a hablar de curvas,
y hasta que yo vaya preparando el material de dibujar una curvita, yo lo hago bastante bien, pero no me va a dar el tiempo. Pues les decía, vamos a agarrar el texto y vamos a hacer lectura de ahí para poder acelerar un poco. ¿Sí? Entonces, nuestro primer parcial va a ser de esos dos. Vamos a todos relacionados a esta primera parte de vectores y obviamente que va a entrar más lo que vamos a ver ya el día de mañana, que es diferenciación vectorial. En la diferenciación vectorial es donde vamos a ver todo, nos vamos a detener por lo menos un buen tiempo ahí, porque aparte de ver todo lo que es relacionado a la diferenciación vectorial, vamos a ver los operadores diferenciales que les decía, de gradiente, divergencia y rotacional. ¿Sí? Bien, seguramente por ahí están a la mano de su celular o de alguna hoja. Anótense la fecha del primer parcial, miren, he ido calculando desde el día de hoy las clases hasta el último día que se entrega las notas, que viene a ser el 18 de agosto, que se entregan las notas, máximo se debe entregar hasta esa fecha. Entonces yo ya estoy acá con el cronograma, he hecho la división de las semanas, que vamos a hacer, como les decía, un poco acelerado, y vamos a tener ya bien establecido nuestro primer y segundo parcial, ¿sí? Y el primer parcial está a la vuelta de la esquina, jóvenes y señoritas, ¿sí? Ya les dije, hoy día vamos a hacer vectores, y si es que hay algún ejercicio que no puedan, pues ya les mandé anticipadamente el texto base, que es de Shaw. Si tienen algún problema, mañana hacemos ejercicios de toda esta parte de vectores, ¿sí? Ya ustedes pueden agarrar vectores el día de hoy del texto, ver los ejercicios propuestos, recordar lo que han visto en cálculo 2, y si realmente hay necesidad de dudas, de ejercicios que no lo han visto y quieren hacerlo, hasta la tarde, mañana hasta mediodía con seguridad, máximo no, hasta mediodía tendrían que comentar en el Classroom de qué ejercicio lo ven interesante de esta primera parte de vectores y escalares, para que lo podamos resolver el día de mañana. Y así resolvemos y acabamos todas las dudas, lo que es relacionado a vectores el día de mañana, y la siguiente semana estaríamos empezando con diferenciación vectorial, ¿no es cierto? Pero de todos modos siempre nos vamos a dar tiempo para todo esto, y cosa que se estén a los tiempos establecidos. Yo tengo, ya le dije, todo el cronograma acá ya bien establecido, y anótense. Para evitar estos problemas de que les he mencionado del WhatsApp, que existe choque de horarios, y de repente en algún momento puede existir choque de parciales, porque no es la hora correcta con la que estamos llevando las clases, ¿sí? Porque ustedes han elegido un horario del licenciado Coupé. El licenciado Coupé, si ustedes quieren, lleva el texto de Shaw, por eso también estoy optando por llevar de esa manera. Tengo todas las prácticas y todo el cuadernillo que el licenciado les sabe pasar en la materia. Cada uno de esos voy a ir subiendo lo que es al Classroom para que lo tengan. Seguramente también tiene exámenes que tengo aquí, el material necesario del licenciado Coupé, algunas aclaraciones que él va haciendo, algunas cosas. Entonces todo eso tengo acá ya bien plasmado, y en el momento que vayamos viendo la materia se les va a ir colocando todo ese material necesario para que ustedes lo puedan realizar, ¿sí? Bien, entonces por ese motivo, ¿sí? Se ha realizado de que los exámenes no van a ser, ¿sí? No van a ser jueves o viernes, por el motivo de que seguramente hay choques y no quiero chocar con ninguna de sus otras materias en exámenes, y que no haya la excusa de decir que ha chocado y cualquier otra situación, ¿sí? Entonces yo he programado los exámenes para día domingo, ¿sí? Pero viendo sus comentarios el día de hoy sobre las clases, y viendo la opción de que hay una clase de auxiliatura que se pasa días sábados, si mal no recuerdo es en la madrugada, sí, estoy bien, alguien que me confirme si es en la madrugada los sábados, o 8:15. 8:15 de 5. Gracias. Bien, como decía, 8:15. Entonces, mi sugerencia es esta, ¿no? Yo ya tengo programado todos los parciales, les voy a decir las fechas, los días domingos,
Si ustedes no tienen ningún inconveniente de dar domingo, no pasa nada, mantenemos el domingo. Pero si realmente no pueden, porque a veces hay cuestiones familiares y ciertas cosas que no se debe hacer domingo, está bien, y les propongo la hora de auxiliatura, en la hora de auxiliatura, los días sábados. ¿Les parece cuál de las dos opciones? Si damos sábado a la hora de auxiliatura, que viene a ser 8:15, los parciales. Y si es que no, mantenemos nomás como estoy planificando los días domingos, ¿sí? Pero yo creo, según he visto a sus mensajes, creo más factible y lo quiero modificar y que sean los sábados. ¿Les parece, jóvenes y señoritas? Sábados, 8:15, horario de auxiliatura para los exámenes, ¿sí? Y en este momento les voy a decir las fechas de primer, segundo, final e instancia para que ustedes tengan en cuenta y ya empiecen incluso a programarse y ver que no choque casi nada, y esperemos que así no sea. Por eso sería bueno el día sábado. ¿Les parece, jóvenes y señoritas, que los días sábados se dé el examen horario de auxiliatura? Gracias, Elmer, por el comentario. Pero la clase es 9:45 los sábados. Confirmen, chicos, a ver, alguien mencionaba 8:15. 9:45 es. Sí, a ver, ¿quiénes más pueden confirmar esa situación? Sí, Inge, las clases de auxiliatura son los días sábados a las 9:45. A las 9:45 hasta las 11:15, Inge. Ya, a ver, en este momento ustedes deben ver alguna actividad en mi pantalla. Voy a... Sí, ingeniero, en el horario igual está que está desde 9:45 a 11:15. Sí, como les decía, jóvenes y señoritas, creo que hay un poco de confusión en los horarios. No hay ningún problema. Vamos a... sí, gracias por comentar todos los que están escribiendo, Carlos, Guillermo, Porfirio, Brandon, Antonio, que sea los sábados, ¿no es cierto? También va a ser los días sábados, yo ya lo estoy apuntando acá en mi cronograma, pero voy a salir de dudas. Ahorita estoy revisando sus horarios que está publicado o que se han inscrito ustedes en la materia, ¿sí? Y menciona en esta parte de que de licenciado Cupé, las auxiliaturas, sí, efectivamente son 9:45, ¿sí? Entonces va a ser todos los sábados, ¿sí? Yo ya lo estoy apuntando, a las 9:45 hasta 11:15, nuestros parciales, para que no haya ningún problema al momento de estar realizando el examen, ¿sí? Sí, Javier, gracias también por la aclaración. Bien, como les decía, entonces van a ser los días sábados, ya está fijado, entonces les voy a dar las fechas que no se van a cambiar, ¿sí? Yo voy a hacer todo el esfuerzo y ya les decía, con las disculpas del caso, vamos a agarrar el texto y vamos a hacer generalmente lecturas, y mediante haciendo la lectura yo les voy a ir explicando lo que se tiene que explicar en estas cosas cuando se está haciendo la lectura del texto, ¿no es cierto? También les voy a pedir, como les dije, es recordar lo que han visto en Cálculo 2, recordar lo que han visto en Álgebra 2, que es de un semestre anterior de Álgebra 2, para que no se pierdan en los conceptos lo que vamos a necesitar, ¿sí? No es complicado, la idea siempre va a ser manejar con todos los elementos que ustedes ya conocen, de cálculo 1, 2 y álgebra 2, para que no sea muy feo, ¿no? De repente en algún momento la notación nos puede complicar, pero vamos a saber sobrellevar esa parte de la notación, ¿sí? Bien, entonces vayan anotando las fechas. Ya les dije, lo primero va a estar cerca de la vuelta
de la esquina, todo está cerca a la vuelta de la esquina, vamos a acelerar, por eso, jóvenes señoritas, mil disculpas por la manera que se va a llevar, pero vamos a tratar siempre de colaborarles a cada uno de ustedes para que el aprovechamiento en la materia sea de la mejor manera y cosa que a ustedes les sirva más adelante, ¿no? La idea de la materia es de que todo lo que se avance a ustedes les sirva en lo que van a ir viendo más adelante en su carrera para que no haya ningún problema, ¿sí? Pues como les decía, esperemos que el aprovechamiento sea mejor, aunque las condiciones no están dadas. Prácticamente tenemos varias clases, prácticamente casi medio semestre perdido en esta situación, y vamos a tratar de recompensar viendo todos los capítulos necesarios en esta parte que nos queda. Y vuelvo a recalcarles, y no me voy a cansar, porque no me gusta trabajar así, no trabajo con mis otras materias así, que vamos a hacer la lectura del texto, ¿no es cierto? Y tienen que estar nomás atentos y a ver los detalles donde vamos a ir analizando, ¿no? Bien, dicho esto, jóvenes y señoritas, nuestro primer parcial vamos a dar el día sábado 11 de julio, ¿sí? Sí, tenemos 6 clases para ello, son 8 clases contando esta, entonces vamos a tranquilamente llevar lo que les decía, vectores y escalares, que hoy lo acabamos, van a ver que es recordar cálculo 2 y algún concepto de álgebra 2. Luego vamos a entrar a diferenciación, un poquito nos detenemos en diferenciación porque vamos a hacer operadores, todo, y vamos a tener clases de ejercicios siempre, ¿no? Clases de ejercicio donde ustedes pregunten y vamos a empezar a hacer ejercicios. A veces es mejor aprendiendo con ejercicios, ¿no es cierto? Tengo entendido que también está el auxiliar, lo voy a colocar como docente adjunto en el Classroom para que él también vaya subiendo, ya sea en fotos escaneadas, en PDF, en ejercicios resueltos de exámenes pasados del licenciado Cupé, ejercicios resueltos de los problemas propuestos que existen en el texto base, ¿no es cierto? Y algunos ejercicios más que tenía preparado el licenciado Cupé, que lo tengo el material, que también lo vamos a ir colocando en el Classroom, ¿sí? Todo eso también el auxiliar nos va a ayudar para que no sea muy pesado la situación. Y con gusto, chicos, no se hagan ningún problema. Si en algún ejercicio no entiende, menciónenlo. A veces un poco mejor aprendemos con los ejercicios cuando tenemos presente la teoría, pero no hay que dejar de lado la teoría nos ayuda a resolver los ejercicios, pero sin miedo, chicos, jóvenes y señoritas, menciónenlo, nosotros estamos dispuestos acá para que se saque provecho a lo poco que nos queda, ¿sí? Entonces, un primer parcial que ya está fijado para el sábado 11, ¿sí? De julio. Después, nuestro segundo parcial está fijado para el sábado 8 de agosto, ¿sí? Márquenlo, 8 de agosto también. Y nuestro final está programado para, como ya no van a tener clases y solamente ya van a estar dando exámenes, he puesto acá y para el día viernes el examen final. ¿Con qué objetivo lo he puesto el día viernes 14 de agosto el final? Por el hecho de que sábado 15, domingo 16, lunes 17 y ese martes 18, último día para entregar notas. Por eso había puesto día viernes 14 de agosto, examen final, ¿sí? ¿Existe choque día viernes 3:45? Segundo parcial, Benjamín, dije sábado 8 de agosto. Ahora les he vuelto a preguntar si el choque que existe o si va a existir, vendría a ser el examen final que estoy programando para el viernes 14. Si no existe choque ese día,
por ningún motivo, entonces vamos a dar final el viernes 14. Con seguridad, voy a esperar hasta la final del día de hoy, o sea, hasta las 6, 7, 8 de la noche, que si alguien tiene choque de este examen final, ¿sí? Que lo mencione ya sea en el WhatsApp, que lo mencione, lo pueden avisar eso a sus compañeros, que creo que algunos no deben de estar, o en el WhatsApp mejor, que lo avisen ahí, que quienes no pueden dar el examen final el día viernes, y si en el caso que no pueden dar 1 o 2 personas, entonces vamos a cambiar ese examen final al día siguiente, al día sábado, ¿sí? Lo vamos a cambiar al día sábado para que yo pueda revisar ese mismo día, y el día sábado mismo ustedes ya van a saber si han aprobado o no en el final, cosa que el día domingo, sí, porque lo que estaba programado para mí es viernes final, hasta finalizar el día viernes ya tener sus notas, y sábado dar su segunda instancia. No va a ser posible, si no es posible eso, entonces recorremos 2 días, ¿sí? Perdón, un día. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún problema con sus compañeros que de repente no están y lo mencionan en el WhatsApp, el examen final que está programado para el día viernes, si es que no hay ningún problema, entonces nuestro examen final viene a ser el viernes 14 de agosto y nuestra segunda instancia el sábado 15 de agosto. ¿Sí? O sea, el 14 ya van a tener sus notas, al finalizar la tarde o hasta medianoche ya van a tener sus notas, y si en el caso que se quiera así, entonces sábado ya estaríamos dando segunda instancia, ¿no es cierto? Entonces, eso está programado para mí, y si es que existe algún choque, vamos a modificar pasándole un día, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que sábado horario de auxiliatura va a ser el final y el domingo va a ser segunda instancia. No podemos alargar más porque si nos va a ser perjudiciales a ustedes. Si yo me doy una semana más, que de repente sería lo correcto para reponer unas 2, 3, 4 clases más, lo malo es que al momento de estar inscribiéndose, ustedes saben que va a acabar el semestre y va a empezar el otro semestre, ¿no es cierto? No hay cursos de invierno en esta gestión por estos problemas que existen. Entonces va a ser inmediato la inscripción, y ustedes saben, y sé cómo ustedes sufren al momento de estar inscribiéndose, que quieren inscribirse con determinada materia, entonces hace que les pueda perjudicar. Entonces yo no parto de la idea de perjudicarles, por eso quiero acabar en el tiempo necesario que nos permite el cronograma, hasta el 18 ya entregar sus notas, cosa que cuando ustedes se puedan inscribir no haya ningún problema. Y sobre el cambio que existe en el nombre, porque todavía está, como dicen, del licenciado Cupé, porque es un proceso también el que se hace la jubilación, entonces yo también voy a pedir a las instancias correspondientes que agilicen el proceso para que las planillas de notas ya me las puedan entregar para que yo pueda subir, ¿no es cierto? De todos modos, toda esa situación hace de que yo tengo ya las planillas oficiales, gracias también a la colaboración del licenciado Cupé y de otras autoridades que me han dado acceso a la planilla de notas del licenciado Cupé de todos los que están inscritos. Ya tengo pues la cantidad de inscritos, quiénes son, y con seguridad que para el primer parcial vamos a hacer la depuración de todos los estudiantes que no están en la materia y poder llevarnos con tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, en eso, jóvenes y señoritas, primer parcial, vuelvo a recalcar, está programado para el día sábado 11 de julio, segundo parcial para el sábado 8 de agosto, final para el 14 de agosto y segunda instancia 15 de agosto.
pasa algún problema con el examen final, entonces automáticamente se recorre al día sábado 15 en horario de auxiliar, que no tiene que haber ningún problema, y automáticamente también el de segunda instancia que estaba programado para ese día, recorre para el día siguiente, que viene a ser día domingo. Pero como siempre he dicho, con sugerencias y todas las aclaraciones, siempre tratemos de aprobar en los 2 primeros parciales. ¿Sí? No liberémonos en los 2 parciales, cosa que tengamos tranquilidad y estar llevándonos de la mejor manera posible. ¿Sí? Bien, joven señorita, yo espero ya con esta introducción, incluso un poco larga, se tenga claro esa situación y dar inicio a lo que es la materia. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir repasando algunos conceptos que ustedes han visto en cálculo 2, álgebra 2, y algo de repente nuevos que lo van a ver ahora para obtener conocimiento, ¿sí? Bien, pero antecitos, yo quisiera pedirles, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera mencionarlo, lo podría hacer ahora, ¿no es cierto? Ya más adelante vamos a empezar lo que son, dedicarnos lo que es la materia para que no nos falte el tiempo, porque vamos a hacerlo más corridito, ¿no? Bien. Bien, ya entonces que... Sí, Daisy, las clases son grabadas porque son respaldos para mi persona que estamos pasando clases, ¿no es cierto? O sea, como nadie sabe si pasa o no pasa, esas cosas, entonces al fondo así de broma que les digo, entonces todas las clases lo grabo, y hay momentos que estoy con otra computadora más, pero se me arruinó la otra computadora. Tenía instalado paquetes para que con un solo clic yo pase lista a todos los que estaban en línea en ese momento. Entonces, ahorita no lo tengo esa situación. Las clases sí son grabadas, pero no las voy subiendo al Classroom. Sí, el material va a estar subido. Por ejemplo, este PDF que ustedes ven en sus pantallas, apenas acabe la clase, lo voy a subir al Classroom, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos el día de mañana, los ejercicios resueltos, todo el material se sube. Vamos a hacer ejercicios resueltos, así como decía en línea, se les va a subir igual. En PDF, o sea, todo yo lo puedo exportar acá. Yo trabajo con el sistema Linux, entonces todo se sube, todo lo genero en PDF y lo subo todo PDF, ¿sí? Me van a disculpar sobre los videos porque a veces es un poco complicado, ¿sí? Entonces, por eso les decía que prácticamente por el factor tiempo vamos a utilizar la lectura del texto, ¿no? Y ahora si quieren que lo suba, lo vamos a subir, pero son estas cosas que hablamos, ¿no? Eso a veces me toma tiempo. Por ejemplo, mira, hemos tenido por lo menos unos 20 minutos de charla y eso no debería estar en el video, ¿no? En el video debería estar directamente lo que empezamos a dar la clase, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, un poco que me puede molestar al momento de estar realizando esas combinaciones, ¿no? Pero voy a hacer el esfuerzo para que estén, ¿sí? Ya he tenido la experiencia con muchos de los primeros parciales que han dado, cuando subo los videos o cuando se han subido los videos, de que a ustedes les consume megas, aparte de que les consume, el problema está de que se va a llenar su Drive o su Gmail, se va a llenar, y al momento de estar haciendo el examen no es bueno porque ocurren ciertas cosas que ya lo hemos vivido en el primer parcial. Sí, pero de todos modos, gracias, sí, he visto también los comentarios que realmente lo requieren. Se va a hacer esos esfuerzos para que esté
de esa manera, ¿sí? Entonces, en este momento, para que demos inicio, lo voy a cortar la grabación, porque es todo lo que habíamos mencionado, ¿sí? Y automáticamente esto a mí se me va a generar en un Drive, y en el Drive mi cuenta es ilimitada, o sea, no pasa nada, pero el de ustedes creo que Gmail simplemente les da 15 gigabytes, ¿no es cierto? Y con todas sus otras materias es bien complicado. Bien, entonces, como esto ya se estaba guardando automáticamente, voy a empezar a volver a grabar para empezar nuestra clase. Muy bien. Ahí tenemos nuestro primer capítulo, que vamos a ir recordando algunos conceptos que ustedes con seguridad han visto en Cálculo 2 y en Álgebra 2, y uno que otro nuevo que va a aparecer acá para ver todo esto lo que es relacionado a vectores, escalares y todo lo que concierne a ello y todo lo que han ido viendo y conocen, ¿sí? Para ir preparando el material, sí, es un capítulo para preparar todo lo necesario para ver lo que vamos a tocar más adelante, que es diferenciación vectorial, integración vectorial. Entonces es necesario estos conceptos que ustedes ya lo conocen, y este es simplemente como un recordatorio. Bien, ahí tenemos lo que es una magnitud escalar. Ya les había dicho que cuando se tiene una magnitud escalar, simplemente va a estar definido por el valor numérico, ¿no es cierto? O sea, viene de ahí su nombre, ¿no es cierto? Nos dice magnitud escalar, entonces está representado por un solo valor, o tiene un valor nada más, o sea, decir es 3 y listo, ¿no? Eso es lo que hace referencia a una magnitud escalar. También es necesario mencionar lo que es la magnitud vectorial. La magnitud vectorial es conocer 3 cosas, ¿no es cierto? Tenemos que conocer lo que es una dirección y un sentido en lo que va a actuar, ¿no es cierto? Y aparte de eso, de tener la dirección y sentido, necesitamos conocer su valor escalar. Generalmente ese valor escalar está representado por el módulo, ¿no es cierto? Lo que ustedes han visto en Cálculo 2, un vector estaba caracterizado por su longitud o norma o magnitud, que lo han llamado, o lo han denominado, mejor dicho, la dirección y el sentido. Entonces son esas 3 cosas, ¿no es cierto?, que no debemos olvidarnos al momento de estar hablando de una magnitud, de una magnitud es vectorial, ¿no es cierto?, del valor escalar, que ya les dije que digamos así, está representado por el módulo. Es necesario conocer la dirección y sentido, ¿sí? Entonces son conceptos que ya ustedes lo han visto en Cálculo 2 y con seguridad aquí lo estamos recordando. También tenemos lo que son los denominados vectores libres, ¿sí? Seguramente eso ustedes lo han visto cuando estaban viendo la recta, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice que es un ente geométrico caracterizado por su módulo. Ahí está lo que les había mencionado. Entre paréntesis se les he colocado lo que se ha mencionado más arriba, donde dice que es el valor absoluto numérico, ¿no es cierto?, entre paréntesis, ¿no? Porque está caracterizado por su módulo. Tiene su dirección, que habíamos hablado hace un momento, y tiene sentido, ¿sí? Eso hace que se denomine vector libre, ¿sí? Este vector libre, como les indicaba hace un momento, está bien caracterizado por esos 3 parámetros. Acá en la siguiente presentación se tiene lo que son los vectores equipolentes, ¿sí? Aquí los vectores equipolentes son 2 vectores, ¿sí? Vamos a hablar ya de 2 vectores, tienen el mismo módulo, la misma dirección y el sentido, independientemente de su punto de aplicación, ¿sí? Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar lo que se ha hecho en Cálculo 2
y lo que se ha hecho en álgebra 2. En álgebra 2 ustedes hablaban de espacios vectoriales. En el espacio vectorial existía un vector, ¿no es cierto?, que era el vector 0, ¿sí? Eso era una de las características del espacio vectorial. En cálculo 2, de la misma manera, todos los vectores que ustedes han dibujado, ya sea en la recta, en el plano, cuando han hecho operaciones entre vectores, siempre se ha fijado al origen como el punto de partida de vectores, ¿no es cierto? Acá ya es un poco, cuando hemos hablado de esos vectores libres, y ahora que cuando estamos hablando de vectores equivalentes, ya se hace un poco de distinción esas situaciones. Ustedes pueden dibujar tranquilamente en un cuaderno, en una de sus hojas, un vector. Y el mismo vector lo pueden dibujar un poco más arriba, ¿no es cierto? Igualito, o sea, como cuando hacen algunas tareas, copiar y pegar, colocan, ¿no? Yo puedo agarrar ese vector y lo puedo pegar al otro lado. Lo puedo pegar y así puedo hacer hartos vectorcitos igualitos, ¿sí? Pero no son igualitos, ¿sí? Aquí se dice equipolentes. ¿Sí? Tienen el mismo módulo, sí, porque estoy copiando, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Y es claro lo que menciona cuando les explico esta cosa, dice, independientemente de su punto de aplicación, ¿sí? Por eso, si yo tengo un vector para aplicar una determinada fuerza a mi rodilla, ese mismo vector lo puedo aplicar la misma fuerza hacia mi codo. Están en diferentes lugares, ¿no es cierto? A esto se hace la referencia de punto de aplicación. Y ahí lo que menciona, ¿no? Se lo sigo colocando, que en física ahí, sí, es más relacionado a física por el hecho de que se trabaja también con vectores en la materia, entonces se tiene ahí, ¿no es cierto?, que para un vector libre son invariantes frente a las transformaciones que conservan el módulo, dirección y sentido, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, un vector libre, miren, al final nos dice que podemos sustituir por cualquier vector equivalente al mismo, ¿sí? Entonces, a no olvidarse esa situación acá en vectores que son denominados, o que vamos a decir que dos vectores son equivalentes. Acá también vamos a tener un concepto que es nuevo, como les decía, son conceptos nuevos que he ido anotando, porque después va a ser un recordatorio y al finalcito también he ido colocando algunos que deberían recordar. Acá nos habla de un vector deslizante, ¿sí? Y lo mismo, miren, es vector, entonces está caracterizado, miren, nuevamente por su módulo, dirección y sentido. Y aumenta una cosa más, ¿no es cierto? Y dice, y por su recta de aplicación. Entre paréntesis se lo estoy colocando, que esa recta de aplicación es su soporte, ¿sí? Es donde va a interactuar, es donde se va a deslizar ese vector. Es como cuando ustedes tienen, ¿no?, o se tienen las vías del tren, ¿no es cierto? Y el tren se desliza sobre eso, no tiene por qué salirse, ¿no es cierto? A ese tipo se refiere a este vector deslizante. Este vector deslizante, sí, cuando ustedes van a tratar de hacer variaciones, sí, frente a traslación, todo lo que concierne a este vector se va a conservar siempre, y se va a conservar lo que es módulo y sentido, ¿sí? Entonces, ahí abajo nos menciona que estos vectores pueden ser sustituidos, pueden sustituir por cualquiera de sus vectores equivalentes, miren, relacionando con la anterior. Pero este punto de apoyo o punto de acción que se había mencionado también hace un momento, tiene que estar, en este caso, en la recta, ¿no es cierto? Porque acá el deslizante nos dice que está sobre una recta de aplicación o una recta de acción, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar ahí, como me indica en la presentación, al final lo que es una recta soporte. Bien, también es momento de aclarar este otro concepto de lo que viene a ser lo que es un vector ligado o vector fijo, como se le llama, y el de aplicado simplemente es cuando ya ustedes están haciendo la aplicación, ¿no? Y no se puede mover, pues se llama fijo o ligado.
Obviamente que este vector también va a tener o va a estar caracterizado porque es un vector por su módulo, dirección y sentido. Pero a diferencia del anterior vector, como este tiene ya es fijo, está ligado, entonces, aparte de tener su módulo, dirección y sentido, va a tener su punto de aplicación. ¿Sí? En este caso, cuando se tiene módulo, dirección, sentido y su punto de aplicación, ya vamos a tener 6 parámetros, ¿sí? Van a ser 6 parámetros independientemente, tales que nos van a servir 3 para especificar el vector, y ustedes saben cuáles son, es módulo, dirección y sentido, ¿sí? Y 3 para especificar su punto de aplicación, ¿sí? Digamos que hablamos en el espacio y ahí tenemos coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, su razón ahí está. Un vector ligado solo es, miren, equivalente a un vector equivalente al mismo si está aplicado en el mismo punto. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen ese vector equivalente y tienen este vector ligado y están aplicados al mismo punto, entonces son equivalentes, ¿sí? No olvidarse esa situación. Bien, acá simplemente se tienen las representaciones de los vectores. Ustedes conocen del cálculo 2 que hay 2 operaciones entre vectores que son suma de vectores, la multiplicación de un escalar por un vector, y se tiene acá ya la representación de la geométrica de la suma de vectores que ustedes pueden ver en sus pantallas. Es recordatorio de cálculo 2. Ya incluso el cálculo 2 les mencionaba que obedece a la ley del paralelogramo y representan, incluso se pueden representar fuerzas, ¿no es cierto? Y si se representan fuerzas, esto ya viene a ser, la suma viene a ser lo que es la fuerza resultante. Entonces, se tiene esa situación, no olvidarse lo que ya les dije en cálculo 2. Acá se tiene lo que es la representación del producto de un escalar por un vector en sus diferentes fases, cuando se multiplica un escalar mayor a 0, cuando se multiplica un escalar menor a 0, cuando va a tener la misma dirección y sentido, y cuando van a tener la dirección y sentidos opuestos, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, si el escalar que van a multiplicar es mayor a 0, se va a mantener la dirección y sentido, y si es menor a 0, va a tener dirección y sentidos opuestos. Hay uno de los pequeños dibujos para cada uno de los casos para que lo tengan en cuenta. Acá simplemente es un dibujo donde tengo de cómo se representa el vector en el R2, y lo que les decía, ¿no? Y cómo parte del origen, ¿no es cierto? Acá yo ya, miren, ya voy a mover con el mouse, deben estar viendo ya. Acá el color azul es vector. Yo puedo hablar de esos vectores que ya hemos colocado, puedo agarrar, copiar esto y puedo pegar aquí más a un costado, ¿no? Y así puedo copiar varios vectores. A eso hace referencia a lo que habíamos mencionado hace un momento. Acá de la misma manera se tiene la representación en R3 de un vector que es en el espacio, y con frecuencia tengan la seguridad que vamos a ir trabajando en el espacio R3. Acá son conceptos que ustedes conocen de los vectores que han visto en cálculo 2, cuando los vectores son paralelos, donde debe existir, acá nos dice un escalar para que el vector A sea igual a multiplicado ese escalar por el vector B, sean iguales, ¿no es cierto? El producto escalar, que no debemos olvidarnos para nada, que es el producto de la primera componente con la primera componente, más la segunda componente con la segunda componente, más así hasta llegar sucesivamente a la multiplicación de la última componente con la última componente del otro vector. La condición de ortogonalidad, que acá yo lo estoy colocando como definición, cuando dos vectores son ortogonales, cuando el producto escalar entre ellos es igual a 0. Habíamos caracterizado al vector por su magnitud, que habíamos mencionado. Aquí está la longitud, norma, o como se la denomina, ya les decía, también magnitud. Se tiene un vector, se define la norma del vector, que ustedes ya saben cómo se les denota, con las dos barritas, que significa norma, y es un número no negativo, ¿no es cierto? Siempre va a ser positivo la norma. Lo pueden definir de dos maneras. He colocado acá la situación que a mí me parece que es la más atinada, que
La norma de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo, ¿sí? Y que es lo mismo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Que la norma de un vector es cada componente al cuadrado, primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, más así hasta llegar a la última componente al cuadrado, ¿sí? Acá algo de repente que nos puede ser útil y es útil en cálculo 2 es el de vector unitario, ¿no es cierto? La norma que es igual a 1. Siempre les digo que no se olviden de este dibujo. Esta es la proyección ortogonal. Nos va a servir bastante cuando estemos viendo ya lo que son diferenciación, integración, los operadores, esas cosas que vienen todo más adelante. E incluso en el cálculo 2 es importante esta situación de la proyección ortogonal. Acá se tiene dos vectores. Ustedes pueden observar el vector A, que está de color azul, el vector rojo, que es el B, y el color negro que lo estoy colocando, que es la proyección del vector A sobre el vector B, ¿no es cierto? Ahí está la relación que conocen de cálculo 2 para poderlas hallar. Bien, también es importante el otro producto que viene a ser el producto vectorial, que está dado o está definido de esa manera. Aquí sí hay que hacer aclaraciones. En cálculo 2, si bien se tenía y nos servía para algunos conceptos en cálculo 2, acá nos va a servir de mucho. Pero aquí ustedes ya tienen que tener en cuenta hacia dónde quiero tener este nuevo vector al realizar el producto vectorial. Entonces, no olvidarse de física 1, lo que ustedes han aprendido en la regla de la mano derecha. Aquí va a ocurrir lo mismo. Cuando es necesario, vamos a hacer, como ustedes ven en sus pantallas, el producto vectorial de A con B. En algún momento no nos va a servir eso, sino nos va a servir diferente. Nos va a servir B por A. Entonces, ¿cuándo nos va a servir? De repente en los ejercicios vamos a tener que dibujar o hacernos un bosquejo, cosa que nos diga yo quiero hacia arriba, yo quiero hacia abajo, ¿no? O quiero alguna de las direcciones donde me da el producto vectorial. Entonces, cuando fuese ese caso, vamos a utilizar y vamos a recurrir a lo que es la regla de la mano derecha, ¿sí? O incluso otros le colocan el tornillito, ¿no? Le colocan un tornillo, en mecánica incluso le ponen el ejemplo del tornillo y ven hacia qué lado está yendo, y eso es lo que indica incluso la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, a no olvidarse esa situación. Ahí ustedes pueden ver que se presenta también, que son conceptos que en cálculo 2 lo han tenido y lo han utilizado. También es necesario ver esta situación de producto triple, que su notación la vamos a tratar de manejar así, en corchete, y si no está en corchetes, debe estar de esta otra manera que está al final de la transparencia, que los muestro con el mouse, ¿no es cierto? Es los primeros, el producto vectorial, y luego, una vez realizado el producto vectorial, yo lo hago producto escalar con el otro vector. A eso se refiere el producto triple. Otros lo denominan producto mixto en algunos textos. Entonces, ustedes ya verán cuál es la mejor manera para que ustedes lo llamen. Sí, en el texto de Shaw tienen los subtítulos como producto triple, ¿no es cierto? Entonces, son estos los elementos que vamos a necesitar. Si ustedes se han dado cuenta, es algo que ustedes ya conocían y de repente han olvidado, pero acá ya estamos y tienen la presentación para ir recordando. Bien, también para definir lo que viene más adelante, les decía que se necesita lo que son elementos de álgebra 2, ¿sí? Vayan, ya les dije, desempolvando y viendo esas situaciones. Una de las situaciones es de que ustedes más adelante no se hayan olvidado cómo hacían cambio de base en álgebra 2. Lo vamos a necesitar y lo vamos a aplicar más adelante. Acá tenemos lo que se denomina una combinación lineal, ¿sí? Tengo el vector A, que es igual a alfa 1 por x1 más alfa 2 x sub 2, así hasta alfa sub n x sub n, ¿sí? Que donde x sub 1 hasta x sub n son vectores, alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n son escalares, ¿sí? Cuando se hace esa multiplicación, como ustedes ven en sus pantallas, es lo que se denomina una combinación lineal. Acá en abajo está algo que no deberían olvidarse y no tienen que olvidarse, ¿sí?
algo que incluso les han mencionado en álgebra 2, que son cuando dos vectores, 3, 4 o los vectores son linealmente dependientes. Acá estoy colocando n vectores, que es x1, x2 hasta xn. Vamos a decir que es linealmente dependiente si existen escalares. Acá mis escalares son alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n, distintos de 0, ¿sí? Para que sean linealmente dependientes, ¿sí? Deben existir esos escalares y deben ser distintos de 0. Tal que debe cumplirse esa igualdad, que esa combinación lineal, ¿sí? Si ustedes ven, es una combinación lineal, es igual a 0. En caso contrario, que no fuese así, vamos a tener que los vectores son linealmente independientes, ¿sí? Es un concepto, ya les dije, que también lo han visto en álgebra 2 y es momento de ir recordando esas cosas. Bien, aquí aparece para finalizar, o sea, el detalle en este capítulo, cuando se ha hecho esa exposición al inicio de algunos conceptos, luego de conceptos, definiciones que han visto en cálculo 2, aquí aparecen estos dos nuevos conceptos que nos dan de enlace para lo que ya vamos a ver, si es que no hay ejercicios para realizar el día de mañana, ya mañana vamos a ver eso, y si no, vamos a verlo con calma, ya les dije, para la siguiente clase, lo que es la diferenciación vectorial. Entonces nos va a servir para eso. Entonces vamos a definir cómo está, o vamos a hacer la aclaración acá, lo que está en la transparencia, perdón, en la transparencia donde indica campo escalar. ¿Sí? Vamos a ver qué es un campo escalar. Acá vamos a suponer que para cada punto x, y, z, si estamos hablando en el espacio, en una región, ¿sí? En una región D, le corresponde un escalar, ¿sí? Y eso es lo que ustedes han visto en cálculo 2, miren, es una función x, y, z, que le corresponde un escalar. Es una función de R3 a R, ¿sí? Si alguna vez alguien ha tomado en algún verano conmigo cálculo 2, se ha mencionado este detalle. Les había mencionado que una vez que se ha visto vectores, tenemos funciones. Tenemos funciones de Rn en Rm, ¿sí? Y eso lo hemos dividido. El general era ese, les decía, de Rn a Rm. Hay un caso particular que se ve en cálculo 2, que es funciones de Rn a R, ¿no es cierto? Como acá indica, de tres variables, y a estas de tres variables, mediante esa función, le hacemos corresponder un número, ¿no es cierto? Entonces, eso hace referencia a lo que se ve en cálculo 2. Acá lo estamos denominando que esa función que hace esa situación, lo vamos a denominar, miren, función escalar. ¿Sí? Entonces, esa función se denomina función escalar, y en este caso se coloca de posición porque va a depender de esta posición donde está el punto x, y, z. Y vamos a decir que se ha definido un campo escalar de f sobre d. ¿Sí? Gracias a esta función escalar que le vamos a hacer corresponder un número, que entre paréntesis está escalar, lo que se va a definir es un campo escalar de la función sobre la región. ¿Sí? Acá estoy colocando una observación que creo que es necesario y es importante saber. Acá un campo escalar, F, perdón, que es independientemente del tiempo, se llama campo escalar estacionario o de estado estable, ¿sí? O sea, que según vaya pasando el tiempo, si podemos llamarlo así, entonces este campo escalar no va a sufrir variación, ¿no? Pues dice estacionario o estable, ¿sí? Paralelamente a este campo escalar que les decía que es esta función donde le hacemos corresponder un número, ¿sí? A esta función que se lo denomina función escalar, ¿sí? De posición. Entonces son lo que se había mencionado en cálculo 2.
Ven, acá en campo vectorial, para dar finalizado, es análogamente definido, solamente que son conceptos diferentes, ¿no es cierto? Acá, miren, nos dice campo vectorial. Acá vamos a suponer que para cada punto X, Y, Z, también en una región, le vamos a hacer corresponder un vector. ¿Sí? Ahora ya es diferente. Hace un momento, o cuando ustedes han visto el cálculo 2, cuando tenían puntos, hacían esa función, que aquí lo hemos llamado función escalar, les hacían corresponder un número, ¿no es cierto? Pues eso se llama campo escalar. Acá ya es diferente. Yo voy a tener ese punto, voy a hacer corresponder un vector. Y ese vector, aquí lo estamos denotando por el vector B por la letra B ventilabial mayúscula, X, Y, Z. Esta función, que le vamos a llamar función vectorial de posición, ¿sí? Se llama así, función vectorial de posición. Miren, utilizamos esa palabra que ustedes conocen en cálculo 2 de función. Acá ya es función vectorial de posición. Y tener esa diferencia con lo que se ha visto hace un momento, función escalar de posición. Entonces, con esto vamos a decir que vamos a definir lo que es el campo vectorial, ¿sí? ¿Dónde? Siempre sobre una región, ¿sí? Ese parecido al dominio que en algún momento ustedes han visto en álgebra, en cálculo 2, entonces hace referencia más o menos a esa región, pero acá nos va a dar la región donde actúa. No es el dominio, puede ser tal vez en algún momento, pero no. Es una región donde vamos a realizar o vamos a tener este campo vectorial. Y de la misma manera que hace un momento hemos colocado una observación, acá ocurre de la misma manera. Si se tiene ese campo vectorial, que es independientemente del tiempo, vamos a llamar campo vectorial estacionario o estable, ¿no es cierto? O de estado estable. Son cosas que al momento de estar realizando los ejercicios tengan la seguridad que puede aparecer, nos puede decir, miren, se tiene esta función vectorial, que pasa esta situación, cumple estas cosas, y al finalito nos puede colocar, ¿no? Y también es un campo vectorial estacionario, nos va a decir. Ya, entonces ya tengo que tener la idea, pues he colocado como observación, ya tengo que tener la idea de que si es un campo vectorial estacionario, entonces independientemente del tiempo que yo le coloque ahí, no va a variar, ¿no es cierto? A eso se refiere. Bien, entonces eso se tiene, jóvenes y señoritas, para el día de hoy. Si ustedes han visto, lo he hecho rápido, ¿sí? No quiero perder para lo que viene más fuerte más adelante. Y se ha hecho estos conceptos, ¿no? Han visto al inicio y acá al final los conceptos nuevos que han aparecido para ustedes al momento de estar realizando lo que es el transcurso de las transparencias, ¿no es cierto? Entonces, a no olvidarse esta situación, como sugerencia, como comentario y como apoyo hacia ustedes, es recordar cálculo 2, no haberse olvidado de álgebra 2, y gracias a todo eso vamos a llevar la materia. Pero no va a ser muy complicado, ya les dije, ¿no? No tiene que ser. Si ustedes recuerdan tranquilamente los elementos de álgebra 2 y los elementos de cálculo 2, y con los nuevos que van apareciendo ahora y con los que vamos a ir armando más adelante, no se tiene que tener ningún problema al momento de estar realizando esta situación, ¿sí? Bien, jóvenes y señoritas, vamos a siempre un poco a veces tratar de culminar en media. Como les decía, yo tengo clases seguidas, entonces para que a mí también me dé un poco de tiempo colocar la presentación a su plataforma,
al Classroom, empezar a preparar el material que tengo para la siguiente clase, empezar ya a publicar los códigos y empezar a aceptar, ¿no es cierto? Ahora les voy a pedir también otra situación, pero que creo que no va a ser necesario. Estos días ustedes han entendido que la U ha vuelto, estábamos yendo ya a las oficinas. Mi persona, por ser docente exclusivo, estaba yendo todos los días y cumplíamos las 6 horas y no me daba el tiempo para llegar a mis clases de 2:15, ¿sí? El día de hoy también ha sido así. No he tenido que, sino es que he tenido la suerte de que al momento de estar saliendo me encontré con un amigo que estaba con su moto y le pedí de favor que me lleve, porque no iba a llegar a clase. Ustedes no saben que no podía llegar el día de hoy día. Ya los otros grupos les mencioné, y el día lunes, día martes les mencioné, y a los que tenemos clases 2:15 les decía me van a esperar hasta 2:30 o tal vez un poquito más porque vengo en movilidad y llegar hasta mi casa es bien complicado, les decía. Entonces el día de hoy tenía esa preocupación, y por ser nuestra primera clase pensé que no iba a alcanzar por el tema de que mi persona estaba en la U hoy día hasta las 1:30, entonces es bien complicado, no iba a alcanzar. Con suerte iba a estar -15 para las 3 en mi casa, pero más bien encontré a ese mi amigo, de casualidad, me ayudó, y mañana no va a haber ese problema con ustedes, ¿no? Por el hecho de que mañana pasamos clases 3:45 y el grupo que pasa conmigo 2:45, sí, mejor dicho 2:15, ya tiene conocimiento de esa situación ya desde el día lunes, entonces me dan nomás una esperadita, ¿no? Si el caso va a seguir esa situación, les voy a pedir también que el día jueves de la siguiente semana me van a esperar así un poco, no se van a desesperar, 2:30, tal vez 2:35. Voy a tratar de hacer siempre lo posible para estar temprano, por el hecho de que tengo que hacer ese trayecto de la universidad hasta Quillacollo. Incluso de Quillacollo tengo que entrar todavía un poco más adentro, ¿no es cierto? Entonces es complicado. De todas maneras, los viernes no va a haber ningún problema, los jueves me esperan, pero parece que vamos a entrar en una cuarentena rígida de nuevo desde el 24, pero la U todavía no se está pronunciando respecto a eso, y mientras no se pronuncie, nosotros vamos a seguir asistiendo a las actividades que desarrollamos dentro de la universidad. Entonces, por el momento, ya les dije, el día jueves me van a esperar su debido tiempo, por favor, les pido eso más. Y si en el caso que realmente volvemos a la cuarentena, entonces yo también voy a estar en cuarentena y voy a estar acá y vamos a empezar en punto como lo hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Eso, jóvenes, le quería aclarar si de repente voy a ingresar un poco tarde, ¿no? Si es que pasa esa situación los días jueves. Bien, jóvenes y señoritas, vamos a dar finalizado la clase el día de hoy. Y ya les dije, pueden ya agarrar el texto que ya está subido al Classroom. Hay la parte de vectores que hemos ido viendo y escalares. Si hay algo que no se entiende, me lo hacen saber para que yo lo vaya preparando. Luego hay un segundo capítulo que también habla de los productos, que nosotros lo hemos visto acá todo, que es producto escalar y producto vectorial. Esos también tienen sus determinados ejercicios. Y ya les dije, si hay ejercicio, algo que no se entienda o es nuevo para ustedes, me lo hacen saber y yo los voy a resolver con gusto, ¿sí? Ya lo más fuerte, ya les dije, lo más fuerte va a empezar, si es que mañana no hay preguntas, dudas para realizar, lo más fuerte vamos a empezar con lo que es la diferenciación vectorial. En la diferenciación vectorial vamos a ver, siempre relacionando con los límites, y ver sus derivadas parciales y todo lo que ustedes concierne, y lo van a saber el día de mañana. Bien, jóvenes señoritas, eso por el día de hoy, y ya les dije, mil disculpas con lo que vamos a ir viendo a partir desde mañana tal vez, que va a ser la
lectura del texto, aclarando ciertas cosas, porque no nos va a dar el tiempo para realizar presentaciones. ¿Sí? Con las disculpas del caso, pongamos un poquito también de nuestra parte y empecemos a resolver ejercicios. Lo voy a decir con gusto que el auxiliar también les colabore en todo lo que es necesario. En este momento voy a comunicarme con él antes de que empiece mi otra clase y voy a tratar siempre de que les pase ejercicios resueltos, porque al final necesitamos eso, pero también no olvidarse que ustedes deben practicar. Practicando van a tener la habilidad al momento de estar resolviendo los ejercicios con lo que se ve. ¿Sí? Bien, jóvenes y señoritas, nos vemos el día de mañana, esperando hoy día o mañana máximo hasta mediodía si tienen alguna pregunta de los ejercicios, y si no, vamos a continuar con lo que son la diferenciación vectorial. Bien, jóvenes y señoritas, tengan buen resto de la tarde y tratemos siempre de llevarnos de la mejor manera posible y con el respeto